Cordial saludo a toda la teleaudiencia de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, de igual forma a lo que es este gran especial de aniversario de la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta. 26 de julio de 1776, 26 de julio del año 2020. 244 años de vida institucional, de vida municipal. Me acompaña el licenciado, el docente Rafael Uribe Gómez, con quien vamos precisamente a hacer este recorrido a través de la historia, a través de lo que ha sido la evolución de este municipio, con los diferentes hechos, los sitios y los personajes que le han dado vida a esta municipalidad. Profesor Rafael Uribe, bienvenido a este gran especial de aniversario de Piedecuesta. Gracias, Luis Eduardo, por esta magnífica oportunidad para llevar algunos conceptos, algunos detalles sobre la historiografía y las cosas relevantes de la municipalidad, especialmente en la parte de lo importante que tiene Piedecuesta en muchos aspectos, en los aspectos económicos, industriales, políticos, religiosos, educativos, etcétera, que hacen de la población que tenga cierto reconocimiento a nivel nacional e inclusive a nivel mundial. Pues hablando e iniciando con las fechas, la fundación de Piedecuesta, hay dos grandes teorías y ustedes saben, apreciados televidentes, de que la historia, algunos dicen, la historia dice muchas mentiras. Pues depende de quien haya contado la historia. Entonces la historia se da para que algunos incluyan elementos, intereses particulares, ¿sí? Y otros pues de acuerdo a lo que les conviene lo dicen, porque había muy poca documentación de esas épocas. Entonces en todos los aspectos de la historia de los países se dan esas situaciones. Resulta que en Piedecuesta hay dos fechas. La una de 1774, que es cuando se pide por medio de una carta la creación de una parroquia, porque antes pues primero eran parroquias y después ya se transformaban en villas, que separara a Girón, porque los pobladores de la región de Piedecuesta, con todas sus haciendas, fincas y todo, tenían que bajar a Girón a los oficios litúrgicos, la misa y las procesiones y todo. Pues lógicamente Girón tenía esa hegemonía religiosa. Y cuando crecía el río Frío y la quebrada de las que actualmente es Las Cruces, los pobladores tenían que muchas veces devolverse y no podían asistir. Entonces pensaron Blas Mantilla de los Ríos, Otún Velasco, en una reunión para crear y solicitar la creación como parroquia y después como villa que posteriormente se llamó Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta. Entonces la situación se da en 1974 por el ordenamiento civil, por el ordenamiento de la Real Audiencia, y cuyas cartas el historiador Alfonso Prada tuvo la oportunidad de leer los originales en la Academia de Historia de Colombia que hay en Bogotá, en la calle 10 con la carrera 9 queda la sede de la historia de la Academia de Historia de Colombia. Entonces se tomó esa decisión de 1974 en octubre, pero posteriormente, como se erigió parroquia, la parroquia vino a constituirse 2 años más tarde, en 1776, y el párroco José Ignacio Zavala, que era un principiante en las cuestiones de párrocos, de parroquias, que venía de Pamplona, él pues prácticamente se tomó posesión como párroco en 1776, y la primera acta de reunión de los vecinos de la parroquia para la celebración de las festividades de la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre y de 24 de diciembre fue una reunión y cuya acta
se firmó el 26 de julio de 1776. Por eso esa es la fecha que tienen establecida como oficialmente en Piedecuesta para efectos de sumar los años. Entonces, para el conteo de los años, se parte de la fecha de 1776 y entonces, por eso se dice que la celebración de este año 2020 son los 244 años de la fundación de Piedecuesta. Y también hay que contar referente a lo que es el entorno, ¿no? De lo que fue el origen de las municipalidades. Pues recordamos lo de Pamplona, recordamos también anteriormente lo que fue la población, nuestros antepasados, lo que fue los aborígenes, ¿no? Cuando estábamos acá en la cultura guane, para llegar a lo que fue todo el proceso de la colonia, que es importante también, ¿no? De ahí que Piedecuesta conserva algunos nombres de lo que tiene que ver con el lenguaje guane, cuando hablamos del chicamocha, cuando hablamos de guatiguará, en fin, lo que es los ancestros de donde realmente se originó todo este sector, toda esta población, profesor. Sí, Luis Eduardo, y hablando de eso y retomando parte de la historia, digamos, prehispánica de Piedecuesta, algunos personajes que son muy inclinados hacia la parte de la concepción cosmogónica de los pueblos, dicen que los guanes se ubicaron en este valle, lo que es Piedecuesta, y eso lo asegura también algunos historiadores que vinieron del centro del país. Visitaron, por aquí pasó von Humboldt también, que en Piedecuesta había un punto geomagnético que era precisamente en toda la distancia, la mitad de la distancia entre la Mesa de los Santos y la Mesa de Ruitoque, y que precisamente entre los dos, en el punto central, está el Cerro de la Cantera. Entonces lo ubicaban como un centro, un eje magnético, que los indígenas que conocían esto a cabalidad, y aún todavía, porque los indígenas son los más sabios, los más inteligentes. Nosotros estamos equivocados cuando decimos que nosotros somos los civilizados y que ellos son los indígenas, y a veces los dicen indios. Indios no puede ser porque no nacieron en la India, sino son indígenas. Ellos sabían acerca de esa fase de la cosmogonía y tenían entonces nosotros, por ejemplo, uno de los que afirmaba, porque ya murió, fue el pintor, gran maestro Jorge Iván Arango, que estuvo estudiando esa teoría del geomagnetismo que hay acá en la población de Piedecuesta. Algo característico precisamente cuando hablamos de los antepasados, para dar paso a lo que fue realmente la colonia y todo el proceso de Pamplona, de Girón, el Río de Oro, ¿no? Característico, y que le da el nombre precisamente porque se dice que había riqueza de oro y que en cierta forma los aborígenes, los guanes, pues también alcanzaron artesanalmente a explotar precisamente estas aguas, algo también para resaltar. Sí, por la cercanía también con la situación de las minas de oro de la meseta de Bucaramanga, ¿no? El mismo páramo de Santurbán, la parte alta, ¿no? De donde nacen las aguas, y que lógicamente, pues en una de las minas, o arrastraba parte de esos, de lo que es ese preciado metal, y que lógicamente, pues también dicen que los indios, los aborígenes, pues extraían el oro de ahí, y de ahí el nombre Río de Oro. Es una de las hipótesis que hay. Profesor Rafael Uribe, precisamente cuando hablamos de hipótesis, ¿no? Algunos historiadores, algunos estudiosos que tenemos, y que lógicamente hay que tenerlos en cuenta, que lógicamente se oficializó una fecha cuando hablamos del 26 de julio, pero cuando hablamos dentro de ellos a Emilio Arenas, recordemos algunos también de ellos que tienen sus hipótesis, sus estudios, en fin, sobre la fundación, sobre todo lo concerniente a la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta. Sí, dentro de los estudiosos de la historiografía, de las leyendas de los municipios, pues aquí en Santander tenemos a Emilio Arenas, precisamente un estudioso de la historia de Piedecuesta y de otros municipios.
Tenemos también al historiador y licenciado Alfonso Prada García, muy acucioso en sus tareas académicas como historiador de la Universidad Javeriana. Tenemos al padre Ismael Mejía Calderón, que tuvo su sede en Bucaramanga, su apostolado, y que presentó como tesis en la arquidiócesis la historia de las parroquias de Santander. Y al presentar la historia de las parroquias de Santander, presenta la de Piedecuesta, y él dice que en realidad se debe tener en cuenta más que todo las cartas de solicitud de la fundación, ¿no? Aunque reconociendo que para la parroquia, sí, efectivamente, el establecimiento como parroquia es la fecha del 26 de julio de 1776. Entonces podemos hablar... perdón, Luis Eduardo, está Germán Valenzuela, doña Carmen Cecilia Díez de Almeida. Ellos son estudiosos, y el gran profesor de la Universidad Industrial, Rubén Pérez, que es muy piedecuestano y es profesor, y también ha hecho muchos estudios y ha hecho muchos ensayos sobre la historia de Piedecuesta. Podríamos hablar entonces de una dualidad, si pudiésemos decir que automáticamente cuando se dice fundar, en este caso un municipio, caso particular la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, pues automáticamente en esa época era el inicio de una parroquia. Si hablamos de la religiosidad, de la parte religiosa que fue de la mano con la fundación de la gran mayoría de municipios. Sí, porque de todas maneras, si pensamos un poquito en lo global de la fundación de ciudades aquí en el nuevo Reino de Granada, pues se ve que vinieron los fundadores, que eran ciudadanos españoles, y traían lógicamente la cruz como bandera para la evangelización. Entonces todo lo que se iniciara acá tenía que pasar por la bendición del sumo pontífice. Entonces por eso es que las parroquias se establecieron primero y luego los municipios. Y el título ya de municipio como tal, Piedecuesta, ya es a partir de 1810, ya de la independencia. Cuando deja de ser villa. Cuando deja de ser villa, sí. Entonces ya efectivamente todos esos pasos se dan, quedan en la historia, en algunos documentos, y actualmente pues no se recuerdan, digamos, como con énfasis. Por eso es que algunos han propuesto, y lo hacemos desde la academia también, de proponer la enseñanza de la historia de los pueblos, empezando por ejemplo, los colegios, niños de Piedecuesta deben conocer su historia, y los de San Gil deben conocer la historia de San Gil, todos sus inicios, sus raíces. Por eso a veces no tenemos raigambre, no tenemos ese proceso de querer nuestro terruño, porque no sabemos de dónde venimos. Unos que han llegado después, pues lógicamente se empapan de dónde están y dónde estudiaron y con quién viven. Pero en realidad una de las tareas de la educación debía hacer eso, en el reconocimiento de la historia y de sus raíces. Profesor Rafael Uribe, cuando se le atribuye a alguien en especial la fundación de un municipio, sabemos que, si bien es cierto el caso de Piedecuesta, al presbítero que precisamente celebraba, José Ignacio Zavala, que llegaba, pero sabemos que en estas fundaciones fue un conglomerado, fue un grupo de personas, pero volvemos a lo que decíamos anteriormente, a ese párroco que se le encomendaba precisamente la dirección espiritual, era el que aparecía en los anajeles de las fundaciones de los municipios en su gran mayoría. Por lo que era la primera autoridad prácticamente del pueblo, ¿no? El regidor era un simple ciudadano que velaba por la parte, digamos, como política, pero el que en realidad daba las directrices era el pastor, o sea, el jefe del rebaño de católicos, que en ese caso era el párroco de la población. En este caso particular, pues al presbítero José Ignacio Zavala, quien como párroco, como primer sacerdote, precisamente encomendado por la autoridad de ese momento,
de la colonia, de los acuerdos que se había con, lógicamente, con quienes también establecían la autoridad religiosa que iba de la mano con la autoridad de la corona, pues lógicamente por eso se le atribuye al fundador José Ignacio Zavala Ayala. Estamos en este aniversario a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, de la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta. 244 años de vida municipal, 26 de julio de 1776, 26 de julio del año 2020. Profesor Rafael Uribe, pues es importante, ¿no?, cuando se identifica una municipalidad, las famosas insignias de la bandera, del escudo y lógicamente el himno, que es un origen, pues lógicamente de la corona, y no solamente cuando hablamos de un municipio como Piedecuesta, sino generalmente a nivel global. Pienso que es lo que identifica a un país, a un departamento y a un municipio, en este caso particular de la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta. Sí, efectivamente, los signos que identifican a un territorio o a una institución también, pues son lo que identifica a las personas que pertenecen a ello como no un solo recorderis, sino una especie como de veneración a esos símbolos, pero actualmente se ha perdido prácticamente ese patriotismo y esa forma, y consideran que los símbolos son para tenerlos en lugares, en despachos gubernamentales y inclusive en colegios, aunque se ha perdido ya mucho de eso, pero no, ellos representan la idiosincrasia de la población. Por ejemplo, la mayoría de los escudos de las ciudades, usted ve que son de la heráldica, está enmarcada con el yelmo que usaban los conquistadores y con coronas de laureles, en fin, símbolo de las victorias, de las luchas y todo lo demás. Y cada municipio tiene su heráldica. Entonces, en Piedecuesta, ¿ha notado usted, digamos, en cuanto al escudo, los elementos que conforman ese escudo? Yo creo que prácticamente los piedecuestanos y los niños de las escuelas y los colegios desconocen los símbolos y esos íconos que son representativos de la piedecuestanidad, por ejemplo. Cuando hablamos de sentido de pertenencia e identidad, que por sí se ha perdido, ¿no?, es cuando comienza, pienso, desde el terruño, desde lo local, regional y vamos a lo nacional. Y a fe que, infortunadamente, pues precisamente porque no se hace ese énfasis para el sentido de pertenencia y de identidad. Cuando hablamos de la bandera del municipio de Piedecuesta, pues en su gran mayoría, pues hablamos de casi que 3 colores, ¿no? Cuando hablamos de los colores que identifican a la bandera del municipio de Piedecuesta, del rojo, del blanco y del verde, que lógicamente a través de un acuerdo municipal se estableció, y el significado que se le da a cada color para decir, esta es la bandera que identifica al municipio de Piedecuesta con estos 3 colores. Sí, en los colegios y en la población en general, siempre se han dado como universalmente que los colores del verde, por ejemplo, la naturaleza, y Piedecuesta, pues en los años que nosotros ya conocimos desde muy pequeños, esto era un verdor extraordinario por sus caracolíes, sus cañaduzales y todas las plantas que adornaban Piedecuesta, que era prácticamente un mar verde. El blanco, la pureza de las personas, ¿no? Se consideraba, por ejemplo, los niños aún más, con cierta candidez, y así nos trataban en los colegios, como personas que muchos las aprovecharon para hacer grandes cosas, para nutrir de valores, de virtudes, pero otros de pronto para insinuar un camino equivocado. Y el rojo,
Pues ese siempre ha estado en la mayoría de las De las banderas. batallas, de la sangre. De las batallas, la sangre que, bueno, que ha corrido por calles y que aquí en Piedecuesta prácticamente no es una cosa aislada. Corrió bastante sangre, por lo menos en las épocas de los años 40, 50, por la lucha partidista. No fue la excepción de lo que infortunadamente ha sido el proceso desde las fundaciones de los municipios a lo que ha sido la historia, infortunadamente, de nuestra República de Colombia. Profesor Rafael Uribe, hay algo característico también cuando hablamos de los símbolos. Hablábamos de la bandera, de los tres colores que precisamente comprende la bandera de Piedecuesta. Cuando hablamos de otro, como es el escudo, que son las figuras, que son las riquezas paisajísticas, en fin, los contenidos que lógicamente en cada país, en este caso cada municipio, pues se identifica, ¿no? Y las frases, ¿no? Las frases, fíjese que son características. Cuando hablamos de Piedecuesta, ciudad ilustre y muy leal, un eslogan que también acompaña a los símbolos, en este caso el escudo de Piedecuesta. Sí, lo ilustre de una institución o lo ilustre de un territorio son los personajes que han llevado a ese territorio a un reconocimiento general en todas sus formas, en lo político, en lo religioso, en lo educativo y todo lo demás. Y lo de leal es una expresión muy española que hace referencia a que las personas eran muy leales en su entorno a esas instituciones como la iglesia y las autoridades que impartían el gobierno en el territorio, ¿no? Fíjese que en el escudo de nuestra República de Colombia pues tenemos una figura como es el cóndor, ¿no? En el caso de Piedecuesta tenemos un pavo real con sus coloridos, con lo que también identifica en cierta forma a lo que es la fauna y la misma flora que comprende ahí en los contenidos del escudo y lo que decíamos con las frases correspondientes y lógicamente los colores que identifican, que van acompañando, que van enmarcando los escudos, en este caso el verde, el blanco y el rojo del municipio de Piedecuesta. Sí, y esas frases también son alusivas a lo que representa o debe representar para sus habitantes, para sus naturales de esos municipios. Eso, por ejemplo, en Bucaramanga, monten siempre libre en nuestras montañas. Instituciones, por ejemplo, como la Normal, que en su escudo dice conducere virtuten, conduce a la virtud y a la ciencia. Y entonces, para uno representa, digamos, como algo, como un discurso pequeñito que tiene su sentido. Prácticamente, como se dice, tiene mensaje. Profesor Rafael Uribe, hay algo también característico, ¿no? Que es el que diseña. A veces se ha hecho en unos procesos convocatorias, en el caso para que diseñen una bandera, un escudo. En este caso particular, cuando hablamos del escudo del municipio de la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, pues tengo entendido que un connotado artista, pintor, que lo realizaba y que lógicamente dejó plasmado con las ideas que le dieron en ese momento y que a través de un acuerdo municipal se oficializó y que también tengo entendido que hay algo que identifica en las tradicionales Semanas Santas que sirve de marco de lo que es el desenclavamiento y es el mismo artista. Tengo entendido que fue el que diseñó, que dibujó, que plasmó el escudo de Piedecuesta y ese lienzo que identifica las Semanas Santas. Pues sí, aquí en Piedecuesta vivió un ilustre maestro que se llamó Luis María Prieto. Vivía por el sector de Hoyo Grande. Él era un excelente pintor y fue quien realizó el lienzo que sirve de fondo a las celebraciones del Calvario que colocan en Semana Santa en Piedecuesta. Tengo entendido que cuando hablamos de esas figuras originales, de esas obras artísticas, el original reposa en lo que es hoy el comando de policía municipal, la estación de policía del municipio de Piedecuesta. Es la figura, la original, la que precisamente este artista plasmó
Y de ahí que precisamente a través de los procesos de los cuales se cumplen y que deben pasar, ¿no? Cuando hablamos del Congreso, pues lo que tiene que ver nacional, cuando hablamos del departamento, a través de las asambleas y a través de un municipio, pues los consejos municipales, los que a través de un acuerdo le dan vía libre, o más bien jurídicamente, institucionalmente, a una bandera, a un escudo y a un himno que es importante. Sí, Luis Eduardo. Y como estamos hablando de los símbolos, de los tres símbolos, del escudo, la bandera, hablando del himno, pues el autor del himno actual es Germán Valenzuela, el autor de la letra. Y de la música figura el maestro Jaime Figueroa Parra. En el año 1978 más o menos, se hizo una convocatoria para la creación del himno, previendo de que primero se citara a los autores, es decir, la letra, la parte literaria. Y así fue que se hizo una convocatoria, hubo 19 propuestas para ese himno. Los jurados fueron José Ortega Moreno, el ganador del premio ENCA de Colombia, Miguel Ángel Pérez, y el doctor Turbay Valderrama de la Biblioteca Gabriel Turbay. Ellos fueron, y ellos, de acuerdo con los criterios que se seleccionaron para la época, que era connotar la filosofía, el ancestro, la arqueología, todo lo que encerrara todo lo que confluye a los ingredientes que tienen que ver con un pueblo, todo la demografía, todo eso. Y ellos consideraron que no había méritos, pero presentó Germán Valenzuela, presentó una letra y que no solo la dio a conocer a algunas personas, sino que la llevó al Consejo Municipal, y con la anuencia y el apoyo del concejal en ese tiempo, Félix Caballero, la declararon, o lo declararon más bien, ese himno a Piedecuesta. Y pues ahí contribuyó también en la parte musical un joven de apellido Castro, de San Vicente, alumno de la Universidad Industrial, que hizo los primeros arreglos. Ya después los arreglos que se conocen, que los toca la banda de Piedecuesta, esos arreglos fueron hechos por Henry Figueroa, el hijo del autor o del compositor, de la parte musical. Y hasta ahora pues tenemos ese himno, ¿no? Pues vamos a invitar en este gran especial de aniversario de Piedecuesta, 244 años, al compositor de la letra del himno del municipio de Piedecuesta, el periodista y folclorista y escritor Germán Valenzuela Sánchez, conocido como Pica Pica, en lo que nos va a hablar precisamente de todo lo que fue hasta llegar a plasmar el himno del municipio de Piedecuesta. Piedecuestanos de frente altiva, piedecuestanos de pundonor, piedecuestanos de alma viva. Mi nombre es Germán Valenzuela Sánchez, autor del himno de Piedecuesta. Esta pieza municipal fue aprobada por el Consejo Municipal en 1992 a través del Acuerdo 037. Es un orgullo para mí y para mi familia y para mis amigos que el himno en todos los actos literarios, en los actos educativos de las escuelas y colegios de este caro municipio piedecuestano
se escuche con sentimiento y con amor. Hay que ver, yo me he dado cuenta, donde los niños y las niñas de los establecimientos se lo saben en su totalidad. Es algo importante decirles que el himno de Piedecuesta consta de un coro y 4 estrofas. Yo soy un enamorado de Piedecuesta, creo, desde antes de nacer. Y desde muy niño recorría ríos, quebradas, lomas, diferentes lugares. Y todo eso me fue sirviendo para cuando salió una convocatoria sobre el himno de Piedecuesta. Y entonces yo me dije, me interrogué yo mismo, dije, este himno, este concurso, me lo voy a ganar. Y le puse el amor, más el amor que viene en la sangre y el sentimiento. Desde la cima de la cantera, enreda vientos de libertad. Yo le canto a la tierra, le canto al relieve, le canto a los ríos, le canto a la historia, le canto a la vida, porque realmente el himno, un himno debe tener vida en sus letras, en su sentimiento. Y prácticamente yo me fui enamorando de los 3 ríos importantes que tiene Piedecuesta, de los cañaduzales, de las lomas, de la cantera, sus valles tan hermosos que no los tiene ningún otro municipio como los posee Piedecuesta, con todo su verdor y todo su candor, que prácticamente los cañaduzales de Piedecuesta se parecen a las esmeraldas, verdes, produciendo alimentos para la gente de este querido municipio. Y cementeras, la reverdece el espiral. La música del himno de Piedecuesta es obra del maestro Jaime Figueroa Parra, un hombre íntegro en la música y un maestro de mucha experiencia. Es un compositor que también le ha cantado a Piedecuesta, a Santander, a Colombia. Esa es parte de la historia de este gran personaje que se llama Jaime Figueroa Parra. Él es, repito, el autor de la música del himno de Piedecuesta. Piedecuestanos de frente altiva, piedecuestanos de pundonor, piedecuestanos de alma viva, amen su tierra con sumo honor. Piedecuestanos de frente altiva, piedecuestanos de pundonor. Continuamos en este gran especial a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, dedicado a la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta. 244 años de vida municipal. 26 de julio de 1776, 26 de julio del año 2020. Profesor Rafael Uribe, importante también resaltar a través de la historia de su misma fundación
a lo que ha sido el proceso de evolución, de transformación de una municipalidad, caso concreto del que estamos tratando hoy, del municipio de Piedecuesta. Recordemos algunos de ellos, de lo que han tenido que ver con esta municipalidad en todo aspecto. Sí, bueno, al hacer un balance, un inventario de personajes sobresalientes de los pueblos, pues habría que empezar en Piedecuesta por su fundador, José Ignacio Zavala. En la parte religiosa, en la parte civil, a Blas Mantilla de los Ríos, Otún Velasco, bueno, ellos, y posteriormente se dan como unos recesos donde los párrocos no dejaron trascendencia, hasta el padre García, el padre cuyos restos reposan en la parte posterior del templo, acá donde nos encontramos el padre García, y posteriormente ya vienen sacerdotes que tuvieron cierta relevancia, como el padre Jesús María Trillos, el padre Josué Acosta Romero, el padre Prada, José María Prada Celis, Jesús María Prada Celis, que ellos dejaron cierta renombre. En la época, el siglo XIX, pues brillaron otros personajes aquí en Piedecuesta, como Daniel Mantillo Orbegoso, que tiene unas poesías y unas cartas, digamos que él, estando en el Congreso de la República, no como participante en legislador, sino en una audiencia allá especial, informal, y se dio cuenta de muchas cosas que se estaban dando en el país. Él las relata a través de unas cartas a las hermanas de él. Tiene un poema que inclusive aquí no se conocía, no se conoce ese poema. Se conoció a través del cantante Antonio Aguilar de México. Es el lirio. Hay un lirio que el tiempo lo consume y un ave que, bueno, lo hace reverdecer. Ese poeta transcurrió en el año más o menos 1853, murió muy joven, y digamos, como en esos años posteriores aparecen personajes como Victoriano de Diego y Paredes, que trascendió en la política nacional, toda vez que fue del alto gobierno, y que fue quien lideró prácticamente la liberación de los esclavos aquí en Piedecuesta, porque el Parque de la Libertad, que tuvo, por fin le pusieron un nombre adecuado, fue el sitio donde los finqueros, los que tenían esclavos aquí en las diferentes haciendas, se reunieron, firmaron el acta que ya venía de Bogotá, con José Hilario López, y le dieron vía libre a esas personas, a esos esclavos, que lógicamente siguieron trabajando en las fincas porque no sabían hacer más nada. Y ese personaje de Victoriano de Diego y Paredes trascendió mucho en la parte de la educación. Prácticamente le dio un enfoque a la educación, un enfoque pragmático, o sea, no era solamente filosofía, sino que también tuvo unos talleres de fotografía, unos talleres mecánicos que funcionaban en la actual sede de la calle séptima con carrera César, donde ha funcionado los refugios de menores infractores, Hogares Claret, antes se llamaba Correccional, y allí funcionó el instituto de Victoriano de Diego y Paredes, pero que por circunstancias políticas que en ese momento eran de mucha presión, pertenecía esto a la diócesis de Pamplona, fueron destruidos prácticamente, y porque Victoriano de Diego y Paredes era liberal. Entonces le dieron la persecución y acabaron con esos talleres, y más que todo por cuanto que él, en un viaje a Inglaterra, él se
se dispuso en matrimonio, como dijéramos, con una dama que no era de la Iglesia Católica, era anglicana. Y entonces más argumento tuvo la Iglesia para perseguirlo. Ese fue Victoriano de Paredes, del cual muchos desconocen, pero hay algunos personajes aquí en Piedecuesta que conocen bastante sobre Victoriano de Paredes. Otra serie de personajes que fuera de ellos también han tenido que ver en todos los aspectos, en las artes, en las profesiones o oficios, profesor. Sí, en la época republicana ya José María Mantilla fue un general piedecuestano. Aquí, por ejemplo, está el general Serrano, que acompañó, piedecuestano, que acompañó a Bolívar. Bolívar pasó 3 veces acá por Piedecuesta rumbo a Santa Marta, Ocaña, y se hospedaba ahí en la casa precisamente que acabé de mencionar, de donde ha funcionado los hogares Claret y El Roble. Pues esos personajes prácticamente las personas los desconocen, los raizales piedecuestanos y los que han venido a partir de las décadas de los 50, 60, que han venido, pues no conocen la historia de Piedecuesta y esos personajes. Y ya en las letras, por ejemplo, Vicente Arenas Mantilla es un connotado escritor de crónicas que tiene 2 libros prácticamente ya olvidados por quienes tuvimos la grata oportunidad de leerlos y de conocerlo a él. Se ha insinuado en varias ocasiones de que se debían hacer ediciones de esos libros, pero han contado con excusas como la de que la participación de la familia, cuando ya prácticamente no existen, digamos, como familiares del maestro Vicente Arenas Mantilla, ¿no? Y vea que Piedecuesta, por ejemplo, tiene hijos ilustres ya de la modernidad, por ejemplo, ya hablando de la mitad del siglo XX, como Gonzalo Navas, el famoso autor de Una flor para mascar, que es Pablos Gallinazos, también es de esa herencia de los Navas, y prácticamente doña Carmenza Mantilla, que fue también escritora, y en la parte, digamos, ya de el agro y el desarrollo que propulsaron la cuestión de la caña de azúcar, tenemos a los personajes Figueroa, don Luis Enrique, el papá de don Luis Enrique Figueroa, que conocimos como político por acá en Piedecuesta, y los hermanos de Alfredo Figueroa. Ellos fueron los impulsores de la parte de la caña, la tecnificaron. Hay otros personajes, digamos, de ese sector de agrícola, como don Marcos Durán, don Felipe Uribe, que hicieron todo lo posible porque Piedecuesta fuera un emporio de panelero aquí en Piedecuesta. Pero a raíz de la avalancha de la construcción, se acabó con los cañaduzales en Piedecuesta y se convirtió ese verdor de la bandera, se convirtió en el calor del cemento, porque han sido muchas las edificaciones. Algunos dicen, pero para bien darles el albergue, la residencia a las personas. Sí, eso está muy bien, pero como en todas partes hemos sufrido, no solamente aquí en Colombia, en Europa, se ha tropezado con la situación de que por darle paso al cemento y a las grandes construcciones, se ha dado también paso al cambio climático. Piedecuesta era inclusive a mediados del siglo XX, que podemos darlo como testimonio directo y personal, era frito. Y antes, por las fotografías, uno ve en las secuencias fotográficas que todo el mundo andaba con saco y ruana y corbata y sombrero, todo. Y posteriormente fue subiendo los grados a medida que fue avanzando la supuesta
desarrollo arquitectónico de Piedecuesta. Profesor Rafael, tal vez cuando usted enumera, sabemos que son muchos los personajes que han tenido que ver de una u otra manera en lo que ha sido el proceso de un municipio, caso concreto de la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta. También esos personajes que en ciertas épocas, cuando hablamos de Luis Enrique Figueroa, que lo mencionaba usted, folclóricos, en los protocolos, en Semanas Santas, en diciembres, en eventos especiales, en las ferias. También pues habría que mencionar a Gonzalo Prada Mantilla también. Podríamos hacer un parangón en que fueron casi que parecidos en su forma peculiar, en lo que era lo que les caracterizaba los protocolos. Sí, posiblemente de eso ha hablado muchas personas. Posiblemente Gonzalo le copió muchas cosas a don Luis Enrique Figueroa, que en sus discursos tenía cierta dialéctica y ciertos tonos y cierta facilidad de traer recuerdos, de traer anécdotas y de todo eso, y que Gonzalo le copió. Pero tenía esa particularidad de que la gente le llegaba mucho. Ellos llegaban mucho a la gente, ¿no? En los eventos públicos, en los eventos patrios, todos esos eventos siempre estaban allí haciendo sus intervenciones. La Semana Santa, como acabó de decir usted, en las fiestas patrias como el 20 de julio, el 7 de agosto, y aún inclusive en las fiestas religiosas, en las procesiones y demás. Entonces, pues lógicamente habría que hablar de esa influencia de los personajes hacia el pueblo de Piedecuesta, en el sentido de que siempre eran personajes que aparecían en esas épocas donde había aglomeración de personas, por ejemplo el Corpus Christi. Entonces eran los que cargaban el palio. El palio es un amparo protector pues supuestamente del sol, donde el párroco, el cura, se hacía debajo con el Santísimo, y esos lo cargaban el palio, llamaban el palio, lo cargaba don Jorge Sorzano, Segundo Cepeda, Ernesto Cepeda, Ignacio Rey, don Carlos Cortés, y varios personajes. Entonces se hacían visibles, se hacían notorios, ¿no? Y entre ellos los más notorios eran Luis Enrique Figueroa, y lógicamente por edad ya, de más edad que Gonzalo, después vino Gonzalo Prada. Pues vamos, profesor Rafael Uribe Gómez, a traer a quienes nos dan algunos testimonios de algunos de ellos, cuando hablamos precisamente de Victoriano de Diego y Paredes, un trabajo investigativo que hizo precisamente Néstor Tapias Álvarez y que reposa en el Congreso de la República, con un número considerable de años haciendo ese trabajo investigativo, que nos hable también el maestro Mario Gamboa. De igual forma a la presidenta de la Academia, Carmen Cecilia Díaz de Almeida, de estos personajes, que ellos como testimonio también nos manifiesten, quienes estuvieron cerca, quienes los conocieron, y de igual manera del maestro Alejandro Villalobos, cuando tenemos que ver con la música, que es importante. Entonces vamos a invitar al maestro Mario Gamboa, a Néstor Tapias Álvarez y a la educadora conferencista Carmen Cecilia Díaz de Almeida, para que nos den también su versión referente a algunos de estos personajes en este gran especial de Piedecuesta, 244 años de vida municipal. Piedecuesta está de aniversario. Maravilloso momento para resaltar que esta tierra feraz
es cuna de muchos artistas, de muchos pintores, escritores, músicos, teatreros, declamadores, bailarines. Todo un filón de artistas que le ha dado nombre a esta tierra. Qué bien por Piedecuesta. Y más hermoso todavía que el sentido de identidad se despertara más. Porque cuando las gentes aman a sus pueblos, estos florecen. Qué bien que a través del mundo la gente se entere de que existe un pueblo llamado Piedecuesta, en el cual todavía hay buena vecindad, todavía la gente vive, se comporta y lo más grande, comparte. La buena vecindad da vida, la buena vecindad une familias, une vidas y da importancia a la tierra. Piedecuesta tiene grandes tesoros, sus gentes, el agua y la tierra. Una felicitación para todos los hijos piedecuestanos que amamos de verdad a la tierra. Ojalá con nuestras ejecutorias le demos más brillo a la tierra que nos vio nacer. Soy presidente de la Academia de Historia de Piedecuesta y con esta entidad sin ánimo de lucro hemos promovido algunas actividades que le han dado nombre a Piedecuesta. Entre ellas, hace 25 años, la edad que tiene la Academia de Historia de Piedecuesta, se ha promovido el arte, de manera que durante este tiempo ha habido incontables muestras de arte en las cuales han participado pintores de Piedecuesta y de Santander en general. Qué bien por esto, porque en la medida en que la gente afianza sus aptitudes, es más capaz. Fuera de esto, con la Academia de Historia de Piedecuesta hemos promovido la lectura en Piedecuesta. Se crearon más de 35 bibliotecas en los colegios del campo y ha sido gran apoyo para los estudiantes esta actividad, porque se ha comprobado que estudiantes del área rural han sacado notas sobresalientes con el Ministerio de Educación Nacional, fundamentados en los libros que ha conseguido la Academia de Historia de Piedecuesta. También, esta entidad sin ánimo de lucro regaló una idea a la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. Exactamente, es una idea mía, hacer la monografía de todas las veredas de Piedecuesta. Sería el primer municipio de Colombia en lograr esa proeza. Ya en Piedecuesta, en los semestres de profesionalización que hay en la Normal Superior de Piedecuesta, se está llevando a cabo esta actividad. Enhorabuena, el señor rector, Elías Ediel, con su venia permitió esta actividad. Ya van por el orden de las 8 monografías realizadas en la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. Actividad a nombre de la Academia de Historia de Piedecuesta. ¡Qué bien! En la medida en que engrandezcamos
el nombre de la tierra, estamos haciendo algo bueno, despertando el amor por lo propio. Cuando los coterráneos despertamos el sentido de identidad, hacemos cosas en bien de la tierra. Una felicitación para todos los piedecuestanos, presentes o ausentes, en el día del aniversario de nuestra tierra. Vamos a hablar de la vida y obra del maestro Alejandro Villalobos, un piedecuestano destacadísimo a nivel nacional e internacional. Pienso que es el más grande de los músicos de Piedecuesta y junto con Luisa Calvo los más grandes de Santander. Alejandro Villalobos nació en mi pueblo Piedecuesta en el año de 1875 y fue estudiante de los primeros estudiantes del Conservatorio Nacional de Música. Fueron sus maestros Luisa Calvo, Santos y Fuentes y otros grandes que me pasan en este momento. Pedro Morales Pino. Graduado ya como instrumentista y compositor, se trasladó a su pueblo Santander y fue integrante de la banda del Regimiento Ricaute, quien después sería la banda del departamento dirigida por Temístocles Carreño. Él ocupó el cargo de músico mayor durante ese tiempo, pero para 1899, que se inició la Guerra de los 1000 días, nuestro maestro se enroló en las bandas revolucionarias de Uribe Uribe, de Rafael Uribe Uribe, y fue nombrado, elevado al grado de coronel de bandas revolucionarias. Este hecho le causó la sanción del Estado y él estuvo detenido en el Panóptico de Bogotá. Pero su obra musical fue trascendental, ya que sus sinfonías y conciertos se conocieron más en Europa que aquí mismo, porque aquí no había la capacidad instrumentista para ejecutar, dice la historia, las obras majestuosas que el maestro compuso. Tuvo una orquesta en Bogotá, ejerció cargos musicales elevadísimos. También en la historia del maestro dice, conformó las primeras logias masónicas en Santander. Fue un tipo muy tenaz, de mucho pensamiento, un verdadero líder. Pienso que comparado con Vitoriano de Diego y Paredes, los dos grandes del ocaso del siglo XIX hacia el siglo XX. El legado musical, que fue muy grande, hace unos años una de las nueras del maestro
se dio a la tarea de recopilar ese legado artístico en todo el país, porque aquí en Santander no se tenía nada del maestro. Después de haber hecho esta gran obra de recopilar este legado, ella lo entregó a la Biblioteca Nacional y posteriormente la familia tuvo a bien trasladarlo a Bucaramanga y está consignado en la hemeroteca de la UNAD en Bucaramanga. Es algo muy importante, hizo música sacra, música clásica y música popular. Es entre otros el compositor del himno del Colegio Santander y muchos otros. Yo creo que el inspirador de la banda fue Alejandro Villalobos, lógicamente, y toda la cultura que se dio en esa época, que fue la época grande, la verdadera cultura, verdadero arte en Piedecuesta, porque se destacan muchos pintores, muchos letrados, sí, y escultores inclusive, pero yo creo que el punto de partida fue Alejandro Villalobos y Vitoriano, Diego y Paredes, sin dejar atrás a Vicente Arenas Mantilla, que fue el último de los tres grandes. Entonces la banda fue creada en 1908 y dice la historia, que nunca la levantaron, pero yo me di a la tarea de averiguar con los octogenarios que todavía existían para los años 70, y me decían que sí, que la banda fue creada. El motivo de la creación fue, además de que en los mejores pueblos o en las mejores administraciones, los municipios debían tener su banda porque era una herramienta de trabajo. Digo una herramienta de trabajo porque todo se daba en la parte del clero, que era el medio gobierno era el clero, y el otro medio guerrero era la política, medio gobierno. Entonces, entre políticos y curas vieron la necesidad de crear una banda de música para amenizar las cosas que ellos programaban. La iglesia con su santoral, que no había domingo que no hubiera procesiones. Todos los domingos se celebraba de un santo cualquiera, se celebraba la fiesta. Asimismo, las fiestas patrias y los bazares que se hacían por parte del municipio y otras instituciones necesitaban la banda para amenizar eso. Y es en 1908 que se dan a la tarea de crear la banda de músicos de Piedecuesta. Esta historia de la banda de músicos de Piedecuesta pues pasa por la dirección ilustres directores como Luis María Carvajal, Carlos Monroy, el mismo Pedro Villalobos y Manuel Rey. Muchos ilustres músicos pasaron por la banda de música de Piedecuesta, pero la banda era como el hijo sin padre, el hijo huérfano. Nunca tuvo una razón jurídica para decir la banda fue creada, un historial que fue creada por un acuerdo municipal o por un acuerdo parroquial, y yo dije, esto hay que levantar una historia, y por eso acudí a los señores que conocían de la historia, pero hasta ahí conseguí eso. En el año de 1984, yo me posesioné en el 82, pude realizar la idea de darle una personería jurídica a la banda, y desde esa época
La banda se ha llamado la Asociación Banda de Músicos de Piedecuesta. Nunca con una carga económica directa con el municipio, nunca. Lo único que el municipio aportaba hasta el año de 2001, cuando fue que me liquidaron a mí, se acabó el cargo de director de la banda. No, ya vamos a cumplir 20 años de que no hay un funcionario que se llame director de una banda, ni tampoco existe la banda como tal municipal, pero es el patrimonio de Piedecuesta. Y así fue que el año inmediatamente anterior, por gestiones de la administración y algunos ciudadanos entendidos, se consiguió que la banda de músicos asociación fuera declarada Patrimonio Cultural de Piedecuesta. La banda ha representado en muchos casos la cultura del arte de Piedecuesta, y en el 87 fuimos galardonados como la mejor banda del país en el concurso nacional de Paipa, así mismo como la mejor interpretación de la obra obligada para 24 bandas que participaron de todo el país. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en este gran especial con motivo del aniversario de la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, 1726, año 2020, 26 de julio, de la cual precisamente se originan estos 244 años de vida municipal. Profesor Rafael Uribe, cuando hablamos precisamente de lo que ha sido todo este proceso de una municipalidad como es Piedecuesta, lógicamente hay unos hechos que acontecieron y que lógicamente convirtieron a unos sitios en algo característico en lo que ha sido esa misma evolución de ese mismo municipio, de esa transformación. Algo importante cuando nos trasladamos, por ejemplo, a los municipios donde fue paso de Bolívar y caracterizaron unos sitios, y así sucesivamente, la guerra de Palo Negro, en fin, es importante también resaltar esos sitios, en este caso el municipio de Piedecuesta. Sí, algunos acuciosos historiadores de Piedecuesta que no han escrito sus libros, sus memorias, pero las tienen como cierta consideración en cuanto que está escrito en algunos libros de personas que avisoraron aquí en el municipio. Dicen que antes de la revolución de los comuneros en El Socorro, se dio una revolución aquí en Piedecuesta. Prácticamente los primeros comuneros que existieron se formaron aquí en Piedecuesta y se trasladaron al Socorro. Y allá pues estaba la llama de la revolución de los comuneros y se encendió pues más, pero Piedecuesta tiene algo de cuota participativa de esa efemérides. Bolívar en sus andanzas, como ya lo dijimos anteriormente, pues pasó, y es una lástima que esa piedra recordatoria de los pasos de Bolívar por Piedecuesta los borraron y la piedra ya no existe. Estaba grabada acerca del paso de Bolívar por la estación, por la casa de la estación, que después fue Felipe Uribe y todo, y la casa de aquí de Piedecuesta. Eso en cuanto a, digamos, la trayectoria de personajes importantísimos que como Bolívar estuvieron en este municipio. Y eso es de recordarlo y de enorgullecernos de haber sido anfitriones de Bolívar, del Libertador. Decimos de eventos
Se habla de una batalla de los garroteros, precisamente, en Puente Pantano, allí sobre la carretera de Bucaramanga, en el sitio un poco más allá de Mensulí, donde se entrabaron en una lucha gironeses y piedecuestanos. Y los gironeses, pues cierta trayectoria ya, traían armas como arcabuces y toda esa cuestión. En cambio, los piedecuestanos lo único que consiguieron fue unos palos de macana para defenderse y le ganaron a los gironeses. Y quedó digamos, la idea de que los piedecuestanos utilizaban como arma el garrote, y a garrotazos los corrieron allá. Ese es un evento también para resaltar. Y posteriormente, pues, se dieron otros digamos, eventos que en Piedecuesta, pues, para algunos son de ingrata recordación, como la institucionalización por un lado, la religión católica tenía la Semana Santa con todos sus pasos normales en ese tiempo, y había muchas personas anticlericales. Y en esas anticlericales hablan de un encuentro, de una procesión de Semana Santa en la calle 10, llegando a la plazoleta de las monjas, donde bajaron un gato crucificado y se encontraron que subía la procesión del Viernes Santo, y ahí hubo una refriega entre los católicos y los no católicos. Precisamente citamos en la plazoleta de las monjas, por cuanto que el padre Acosta trajo a un grupo de monjas acá para que sirvieran en su función, en su misión apostólica y en su misión espiritual, de ser monjas de clausura y de contemplación. Entonces las hermanas clarisas de la Orden de San Francisco de Asís las ubicaron ahí. Creo que fueron 19 monjas inicialmente que llegaron allá, y desde esa época, más o menos 1948, a esta época, y aún persisten y todavía están en su misión, digamos, de clausura. Lo mismo que en el Parque de las Hermanas, que llaman así, porque ahí estaba el colegio actual de la Presentación, fue en un tiempo el hospital, y por mucho tiempo figuró el hospital anexo a ese centro educativo, para convertirlo en hospital de atención de los heridos de la guerra de Palo Negro, que tuvo trascendencia regional. Entonces, esas hermanas inicialmente vinieron fue con la misión de servir como enfermeras, como personas de unas virtudes filantrópicas muy excepcionales, que atendían a los heridos, y posteriormente se dieron cuenta de que había que hacer una convención hacia la educación, y el padre García, Esteban García, les ayudó a ese trabajo. Esos son más o menos ciertos eventos, ciertos sitios y personajes que participaron en esos sitios. Por ejemplo, quien dirigió la batalla de Pantano, de Puente Pantano, quien dirigió la refriega de los católicos y anticatólicos. Eso no se tiene en la noción de personajes, sino del evento. Son sitios característicos, profesor Rafael, de los cuales sabemos que en un proceso, en un municipio, pues son muchos los acontecimientos que acontecían y que aún en esa evolución pues han sucedido. Cuando hablaba usted, por ejemplo, del paso de Bolívar de la Casona hacia lo que es la salida, donde también figuró, tengo entendido, conocido también como la venta, ¿no? Con base a la esclavitud, la abolición en ese momento, incluso aún reposan algunas argollas, algunos restos de cadenas donde había la esclavitud en esos momentos, era donde se amarraban los esclavos, según reza por parte de algunos historiadores que tienen, pues dicen algunos testimonios, de igual forma lo que usted manifestaba con los sitios característicos. Acá donde nos encontramos en este momento,
precisamente donde se dice reposan los restos en algún momento del presbítero Esteban García, y que ahí está una lápida precisamente que identifica precisamente a este sitio. Es otro de los sitios íconos, profesor Rafael Uribe, porque sabemos que ese hecho de que exista las dos iglesias, acá donde estamos, conocida como Iglesia Blanca, Iglesia del Perpetuo Socorro, y de igual manera la iglesia de piedra que está a un costado del Palacio Municipal, la iglesia de San Francisco Javier. Sobre este tema vamos precisamente a traer al maestro Mario Gamboa para que nos hable referente, porque nos preguntamos el por qué en el atrio de la Villa de San Carlos del Piedecuesta dos iglesias. En este gran especial dedicado a los 244 años de vida municipal. 26 de julio de 1776, 26 de julio del año 2020.